Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video con el profe David. Vamos a continuar con las lecciones del proyecto de mate para octavo grado. Ya estamos casi finalizando la unidad número 8. Antes también avisarte que hay una onda tropical y pues hay algunos sonidos fuertes que se pueden escuchar y espero que no generen molestias, pero ya te aviso por si escuchas ese tipo de interferencia. Así que tenía que grabar estos videos estos días, en este tiempo que tengo, porque si no después ya no iba a poder hacerlo. Así que espero que te sirva siempre estas explicaciones que estamos dando por acá. 3.2 dígitos significativos. El problema inicial dice: en el 2007 se realizó un censo poblacional en el que se refleja la población por departamento. Por ejemplo, Cucatlán tenía una población de 231.480 y Aguachapán tenía 319.503 habitantes. Y dice la parte 1, redondea la unidad de millar más próxima a la población de los dos departamentos. Y número 2, escribe la población aproximada con un número igual o mayor que 1 multiplicado por la mayor potencia de 10 que sea posible. Entonces las potencias de 10 son, aquí nos dice esta idea, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 al cubo y cada número correspondiente. Ahora, es importante, como venía diciendo en la lección anterior, tener muy en cuenta cómo se leen o los nombres que reciben los dígitos de acuerdo a la posición que ocupan. Primero, aquí tenemos este esquema. Fijémonos aquí donde dice coma decimal. Hay algunos países que utilizan la coma para definir dónde empiezan los números decimales. Y usan el punto para definir los miles en una cantidad. En nuestro país, nosotros utilizamos el punto como decimal. Así que hago esa corrección. Por eso es que en este esquema está de esta manera. Pero lo que a nosotros nos interesa más que todo son lo que está sombreado de amarillo y lo que está sombreado de verde. Primero, nosotros tenemos en la posición aquí, después del punto, tenemos el 3. Sería antes del punto. Antes del punto está el 3. Si solo estuviera este 3, se lee una unidad. Si estuviera el 4, 43, el 4 sería una decena. Si estuviera el 9, 943, el 9 es una centena, el 4 una decena y el 3 una unidad. Si hubieran más números, por ejemplo, 8.943, el 8 ya es una unidad de mil o unidad de millar, como nos enseñan en tercero o en segundo. Ya si aparece el 2, es 28.943, donde el 2 es una decena de millar. Si aparece otra cantidad, otra cifra aquí, 5 es 528.948. El 5 es una centena de millar. Y si aparece otra cantidad, entonces ya empieza una unidad de millón y se leería 2.528.943. Ahora, vamos en la otra parte de los puntos decimales. Del punto decimal. Después del punto, el primer número que aparece es una décima. Si aparece otro número es una centésima y así sucesivamente la milésima y la 10 milésima. Eso es lo que necesitamos saber. Esto hay que tenerlo claro. Si te sirve, sería bueno que lo dibujaras en tu cuaderno para poder recordarlo, porque esto sí es necesario saber, conocerlo para saber bien lo que vamos a hacer. Si no, no le vamos a entender, solo vamos a ver números. Veamos entonces lo que nos dice. Ahora dice, redondea la unidad de millar más próxima. Ya vimos que la unidad de millar es la unidad de mil. Unidad de mil. Y según lo que acabamos de ver, aquí iría una coma. Aquí no los han escrito, en el libro no está, pero pues se lo podemos poner. Esta es la unidad de mil.
Aquí está la coma. Esta es la unidad de 1000. Recuerda que después de 3 números van comas. Vamos a volver al esquema. Quiero que quede bien claro esto. Este es el punto decimal, pues es el punto. Ya expliqué por qué aparece una coma. Entonces, para poner las comas, nosotros contamos 3 cantidades. 1, 2, 3. Entonces aquí iría una coma. Vamos a escribirlo aquí. ¿Cómo sería esta cantidad? 2. Yo voy a escribir un 1, pero ese 1 para ir representando que es de millones, se pone así, abajo, pequeño. Luego, 528.000. Aquí va la coma. 528.000. Coma 943. Punto 1492. Así sería esta cantidad ya bien escrita para como nosotros los conocemos. Aquí hay comas, luego sigue el 1. Entonces la unidad de millar sería esta. La unidad de millón ya sería el 2. Pero volvamos aquí. Entonces, esas son las unidades de millar o las unidades de 1000. A eso se va a aproximar, entonces hay que aplicar las mismas reglas que vimos en la lección anterior. Vamos a ver la solución, a ver qué tal está. Dice el número 1. Al redondear el dato de la población de los departamentos a las unidades de millar más próximas se tiene Cuscatlán. El dígito que ocupa la posición de las unidades de millar es el 1. Sí, es el que ya había marcado aquí. Al redondear es necesario considerar la regla y que como el número que sigue es 4, simplemente se eliminan los dígitos siguientes. Así se obtiene esto que tenemos aquí, se ha redondeado a esto que está aquí. Se ha redondeado a las unidades de millar. Entonces en la otra parte pues también pasa lo mismo. Esto que tenemos aquí, aplicando las reglas de redondeo, como vamos a redondear hasta ese 9, ya lo había marcado aquí, el número que sigue es 5. Entonces según la regla dice que los números que son mayores o iguales a 5, entonces permiten que el siguiente, que la cantidad que está antes de los números que se van a eliminar se aproxime a la unidad siguiente. Entonces nosotros tenemos 319. El número siguiente sería 320, quedándonos 320.000. Nada más. Y luego pues aquí nos da algo adicional, que es en el rango de los dígitos. En este caso 231.000 oscila entre 230.500 y 231.499. Es como lo que hicimos en los últimos ejercicios de la lección anterior. Es lo mismo, la misma parte. Y para este caso también. Aquí solo le restamos, en este caso, como son de miles, le restamos 500. Aquí a 20.000 le restamos 500, entonces nos va a quedar 19.500 y le sumamos 500, nos va a quedar 20.500 para el límite superior, por decirlo así. Ahora, en la parte número 2, esa es la nueva que nosotros vamos a ir completando. Escribe la población aproximada con un número igual o mayor que 1 multiplicado por la mayor potencia de 10 que sea posible. Dice el número 2. Al expresar como el producto de un número por la mayor potencia de 10, se tiene algo que hay que ver aquí es lo siguiente. Escribe la población aproximada con un número igual o mayor que 1. 1, este 1 es lo que nos indica a nosotros, multiplicado por la mayor potencia de 10 que sea posible.
Eso quiere decir que únicamente vamos a tomar un dígito. Aquí podemos ver que se está tomando el primer dígito, 2, y aquí va a ser 3, y así vamos a ir viendo los demás. Después de ese se pone un punto. Aquí está. 2, que va a ser la condición que nos daba de un número, punto. Y vamos a tomar los demás números significativos que tenemos, que son 31 en este caso. Ahora le pongo un porque voy a hacer una cantidad en potencia equivalente por 10. Ajá, por 10. Pero para que sea representativa, yo voy a contar todos los números que se toman después del punto que yo he agregado. Por ejemplo, el punto lo puse aquí. Después del 2, digamos que el punto está aquí. Entonces yo cuento cuántos números hay después de ese punto en la cifra original. 1, 2, 3, 4. Cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 dígitos, entonces por eso yo le pongo aquí ese 5 elevada a la 5, a la quinta. Pasa lo mismo con esto. Aquí tal vez posiblemente eso sea una confusión. Como vamos a tomar un número, se toma el primero, el 3.20 por 10, porque tomamos el primero, aquí lo he marcado en rojo. Cuento en la cantidad original cuántos números hay después de ese punto que yo puse. El 2 y los 4 ceros que me hacen 5 al final. Entonces 10 a la quinta. Así. Y luego pues ahí va la explicación que la frase, los dígitos significativos vienen siendo los dos que están después del punto. Veamos la conclusión. Y pues dice, cuando se aproxima una cantidad o cuando se realiza cualquier medición o cálculo, los dígitos que tienen un significado real y que por tanto aportan alguna información para determinar el valor real se les llama dígitos significativos o cifras significativas. Para determinar la cantidad de dígitos significativos se consideran ciertas reglas entre las que se tienen. Número 1. En números que no contienen ceros, todos los dígitos son significativos. Por ejemplo, 345 tiene 3 dígitos significativos. 2. Todos los ceros entre dígitos significativos son significativos. Por ejemplo, 2109 tiene 4 cifras significativas. 3. Los ceros a la izquierda del primer dígito significativo no es 0, sirven solamente para fijar la posición del punto decimal y no son significativos. Por ejemplo, 0.048 tiene solamente 2 cifras significativas. En un número con dígitos a la derecha del punto decimal, los ceros a la derecha del último número diferente de 0 son significativos. Ejemplo, 3.20000 por 10 a la quinta tiene 6 cifras significativas. 5. En un número que no tiene punto decimal y que termina con 1 o más ceros, como 470, los ceros con los cuales termina el número puede ser o no significativo. El número es ambiguo en términos de cifra significativa. Para especificar el número de cifras se requiere información adicional cerca de cómo se obtuvo el número. Si el número es el resultado de una medición, los ceros probablemente no son significativos. Si el número ha sido contado o definido, todos los dígitos son significativos, suponiendo que el recuento haya sido perfecto. Para evitar ambigüedad sobre el número de cifras significativas de un número se expresan como el producto de un número por una potencia de 10. Un número que tenga un solo dígito en la parte entera
parte entera por potencia de 10 de la forma a por 10 a la n, donde 1 es menor que a y a es menor que 10, tanto como se muestra en el numeral 2 del ejemplo desarrollado. Cuando un número está expresado de esta forma, se dice que está en notación científica. La notación científica se utiliza para expresar fácilmente números muy grandes o muy pequeños. En este grado se trabajará únicamente para números muy grandes. Bueno. Luego de esa lectura que pudo haber sido un poco confusa, vamos a ver algunos ejemplos para ir aclarando más esos términos. Dice el ejemplo: la extensión territorial de América Central o Centroamérica es 507.900 kilómetros cuadrados. La extensión expresa la extensión territorial de Centroamérica como notación científica. Considera los casos siguientes: 2 cifras significativas, 3 cifras significativas, 4 cifras significativas. Bien. Primero quiere 2 cifras significativas. Las cifras significativas son las cantidades que van a estar escritas allí, expresadas allí, no importa si estén antes o después del punto. Primero veamos el literal A, el caso de literal A, con 2 cifras significativas. La cantidad que nosotros tenemos es 507.900 kilómetros cuadrados. Esta es la cantidad. Las cifras significativas que nosotros vamos a ocupar van a ser estas. 2. Pero entonces viene siendo como que nosotros lo expresemos en, vamos a ver el esquema, en decena de mil. En decena de mil. Por lo tanto, vamos a aproximar. Como voy a alejar esto, voy a apartarlo para que ustedes vean lo que vamos a ocupar. Vamos a ocupar solamente estos dos números. Pero como yo voy a aproximar y el otro número que sigue, que ya no lo voy a tomar en cuenta porque lo voy a aproximar, es el 7, sí me va a ayudar para aproximar el último que va a quedar. Entonces este 7 es mayor que 5, entonces me ayuda a aproximar este 0 a 1 para que quede significativamente. Entonces 500, ya no es 507, sino que se aproxima el 0, se aproxima a 1 y de ahí todos los demás son 0. Y ya lo aproximé a la decena de millar. Pero también, como me pide que lo exprese en notación científica, aquí dice notación científica, entonces para eso yo voy a tomar una cantidad, el 5 punto, y una cifra significativa que no sea 0, o puede ser el 0, pero como me piden dos cifras significativas, entonces va a ser 5.1, dos cifras significativas, por 10. Ahora aquí viene a qué exponente lo voy a elevar. Después de este punto, tomando la cifra original, que sería aquí, yo pongo el punto aquí, cuento cuántos números en total hay después de ese punto. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hay 5. 10 a la 5. Espero vayas comprendiendo porque así también me hace los ejemplos. Ahora, el siguiente son 3 cifras significativas. Entonces yo tengo el número original. Ahora van a ser 3 cifras significativas, es decir, hasta la unidad de millar, es decir, hasta el 7. Entonces lo demás ya lo voy a redondear, lo voy a aproximar. ¿Cómo me quedaría entonces? Como el siguiente número que sigue
es 9, entonces me permite aproximar quedándome 508.000 y los demás ceros, porque estoy aproximando a las cifras significativas. Entonces igual, ahora voy a tomar 3 cifras significativas y lo voy a elevar siempre a notación científica. Me va a quedar, siempre va a ser 5.08. Eso siempre, al primer número le voy a poner el punto. Por 10, ahora voy a contar los números que hay, las cifras después del punto. Aquí es el punto, hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hay 5 también. En este caso van a ser casi siempre a las 5 por la cantidad que tenemos. Siempre va a permitir eso. Y luego 4 cifras significativas. Tomamos siempre la cantidad original aproximado a 4 cifras significativas. Entonces 1, empezamos del 5, 2, 3, 4 y los demás pues quedan ceros. Entonces en este caso no afecta, va a quedar igual. Ahora sí lo expresamos en notación científica 5.079. Allí es el detalle de las cifras significativas. Aquí son 4 cifras significativas ahora por siempre 10 a la quinta. Bien, ahora luego dice analiza en cada caso y determina el rango del valor real. Bueno, el rango pues ya lo tenemos aquí y es de quitarle. Aquí al 5.1 este sería a partir de este al 5.1 es como que tuviéramos 5.10. Entonces le restamos 5 y le sumamos 5. Al otro 5.08 es como que tuviéramos también 5.080, le restamos 5 y aquí está, aquí lo podemos ver y le sumamos 5. Y al otro es como que tuviéramos 5.0790, le restamos 5 y le sumamos 5. Vemos ahora la parte del lápiz, que es creo que es lo que más les interesa a algunos. Dice, expresa las siguientes cantidades en notación científica con 4 cifras significativas. Para tal efecto hay que redondear hasta 4 dígitos desde la izquierda. Vamos a ver eso entonces ahorita. Y tenemos acá las cantidades. Solamente nos dice que expresa las cantidades en notación científica. Y para efecto hay que redondear hasta 4, hasta el cuarto dígito desde la izquierda. Como vamos a hacer esos redondeos, entonces pues hay que hacerlos antes para luego poder expresarlo en notación científica. Entonces, vamos a redondear hasta 4 cifras significativas. Aquí tenemos 504.70. 1, 2, 3, 4. Ya están las 4 cifras significativas. No hay que aproximar. Entonces ya están. Aquí las vamos a escribir. .7 y lo demás es 0, pero como es 0 pues no afecta. Eso ya es ahí redondeado a las 4 cifras significativas. Vamos a poner aquí en la primera línea redondeando. El A quedaría así. El B, redondeemos el B. El B redondeado a 4 cifras significativas también, si nosotros nos fijamos, queda 1, 2, 3, 4 hasta el 8, queda también de la misma manera. Aquí han dejado un espacio donde van las unidades de 1000, ahí empiezan. Es decir, la coma. La 3. Hay que redondear hasta 4 unidades. Entonces vamos a tener 3, 4, 0, 0.
como el número que sigue después de la última cifra, a la que se va a redondear, es 5, entonces eso permite que este último número no sea 0, sino que se redondea al número entero siguiente, es decir, 1. Y lo demás es 0. Y ya está redondeado. Y el siguiente, el D, 1, 2, 3, 4. Como todos los demás que siguen son ceros, entonces no, pues ya está redondeado, digamos, no hay necesidad de modificar nada. Ahora, expresando en notación científica. El A, ¿cómo quedaría? Quedaría, ponemos el primer número y el punto. Y de ahí todos los demás números. Por 10. Ahora, si fuera el número original, vamos a contar los números, las cantidades que hay después del punto que hemos puesto. Está el 0 y está el 4. Son dos. El número 7, porque ya está después del punto decimal, ya no se toma en cuenta porque no es una unidad. Entonces solamente hasta la 2. 10 a la 2. Eso es lo que se expresa. El otro ya quedaría como número decimal. Esa es la diferencia. Luego el siguiente, el B. 2 punto y las demás cantidades que aparecen. 57 los demás dígitos. Así. Por 10. Ahora, si aquí está el punto, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5. 10 a la 5 entonces. El siguiente, solo vamos a hacer el siguiente y lo demás lo haces tú. El otro solo te quedaría 1. Tres punto y lo demás somos 40. 1, 1, 2, 3. Por 10. Aquí está el punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es 10 a la 6. Porque hay 6 dígitos después de el punto que nosotros hemos puesto. Incluso podemos contar en la cifra original. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya está expresado en notación científica, así que te dejo el último para que lo completes. Espero haberte ayudado con esta lección y gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos hasta el próximo.